récord de canas. Ayer era una noticia en el periódico Aragón que decía que la provincia de Teruel había registrado el índice de envejecimiento del 173%, que es el máximo histórico. Esto, para que se entienda, es que por cada 100 turolenses menores de 16 años hay 173 mayores de 64. Es decir, que si seguimos por esta línea, para el 2052, por cada turolense inactivo, es decir, que debería estar disfrutando ya de su jubilación o de su pensión, habrá como mucho una persona trabajando. O sea, un problemón del carajo. Bueno, os acordarán, ¿no?, que hace unas semanas tuvimos una interpelación con el consejero Guillén sobre despoblación, que es un tema muy recurrente en estas Cortes de Aragón. Pues bueno, y lo que traigo es la moción que dimana de esta interpelación y que recoge los 3 puntos principales sintetizados que consideramos en Podemos que pueden instar al Gobierno de Aragón a que cambie de rumbo y que ponga en marcha las políticas públicas valientes y activas que nosotros relatamos en esa interpelación. Incido bastante en que en esa interpelación hablaba mucho de voluntad política y no tanto de necesidad presupuestaria, pues porque en los últimos años el diagnóstico que hacemos nosotros es que millones sí que llegan, muchos millones de euros, pero que no se han dirigido exactamente bien para que frenemos la despoblación. Por eso hablaba entonces de intentar concretar el mapa de comarcalización en Aragón, intentar que las comarcas vuelvan a su sentido originario, ¿no?, y en algunos casos se adapten a las necesidades vecinales. Hablaba de evitar las duplicidades, sobre todo con la Diputación Provincial, que creemos que no asegura la financiación suficiente en los municipios y obliga a algunos ayuntamientos a caer en subvenciones o a recurrir a subvenciones de instituciones superiores y, por lo tanto, caer en redes clientelares partidistas. Y por eso en la moción, de forma bastante amplia, digo que se asegure un marco financiero suficiente para que los municipios, pues de forma sostenible y coherente, puedan poner en marcha desde lo local las políticas de desarrollo rural sostenible que consideren cada territorio. La moción del Partido Popular, la enmienda, perdón, a nuestra moción del Partido Popular habla de recuperar la Ley de Ordenación Territorial de Aragón, pero como ya expresé en la interpelación, nosotros criticamos lo que he hecho hasta ahora, entonces esa en concreto no la vamos a recoger. Ha habido otra enmienda del Grupo Socialista que sí que la vamos a aceptar, que habla de la financiación, y 2 más enmiendas del Partido Aragonés que complementan e incluso yo creo que mejoran los puntos que nosotros señalábamos en la moción, y sí que las vamos a aceptar. En definitiva, lo que nosotros queremos y esperemos el apoyo de toda la Cámara es que con los dineros que tenemos, y ojalá los que consigamos en el futuro a través de fondos europeos, invirtamos en asegurar los derechos sociales en los pueblos, las infraestructuras, los servicios necesarios que aseguren las oportunidades de la gente que vivimos en el mundo rural, que aseguremos el equilibrio de todo el territorio aragonés, que intentemos mantener los servicios públicos, aunque ya veremos qué gobierno de España tenemos en el futuro y veremos si sigue habiendo recortes y cierres de escuelas rurales, de guarderías públicas, si conseguimos mantener centros de formación profesional adaptados y vinculados al territorio, todo lo que tiene que ver con la cobertura de Internet, vamos, que ya lo mencionamos el otro día. Garantizar la atención primaria, la asistencia a domicilio, la dependencia, las casas tuteladas, las residencias, la ayuda a familias con niños, los servicios de asistencia social, planes urbanísticos que no fomenten tanto la especulación, sino la rehabilitación y la consolidación de los núcleos urbanos, favorecer la independencia de los jóvenes de nuestros pueblos, la rehabilitación de las infraestructuras, el fomento de la intermodalidad, de los transportes públicos, el patrimonio natural, cultural, paisajístico, la naturaleza, el defender y proteger la Red Natura 2000 aragonesa, los espacios naturales protegidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son muchas cosas que al final lo que lo hemos concretado es en 3 puntos. Un plan de lucha contra la despoblación propio en Aragón, que no dependa de lo que venga, digamos, a nivel estatal, sino que lo podamos emprender a nivel comarcal, siendo que en Aragón tenemos comarcas. Intentar instar al nuevo Gobierno de España, que ya veremos cuál es, a que ponga en marcha la Ley 45/2007 del 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural, y para ello, aquí en el Gobierno de Aragón, señorías, o más bien consejeros del Partido Socialista y de Chunta, pues podrían, por ejemplo, convocar la Mesa de Desarrollo Rural de Aragón, cuya última reunión se celebró en diciembre de 2011. Podríamos desde allí establecer qué planes comarcales queremos con metodología líder y participación, aplicar el artículo 31 de la ley para que los funcionarios de alguna manera tengan incentivos para vivir en los pueblos, y unas cuantas cosas más que esperemos que pongamos en marcha y que hoy cuenten por lo menos con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta moción de Podemos. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Para las enmiendas presentadas tiene en primer lugar, en nombre del Grupo Popular, el señor Lafuente la palabra por espacio de 5 minutos.